Vamos al director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global, Rafa Vilasan Juan. Hola, Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy te leíamos en La Vanguardia, en una entrevista a página entera, sobre las perspectivas de lo de las vacunas, los cálculos excesivamente optimistas que se hicieron al principio. Antes de que nos cuentes lo último de la vacuna rusa, por ejemplo, que acabamos de subrayar en el boletín informativo, ¿no? Más un 90% de éxito tiene esa vacuna. Joder, está muy bien. Yo quería pedirte, además casi por alusiones personales y territoriales, una mínima reflexión sobre esto que acabo de comentar. A lo mejor es manía mía, no sé, Roberto, Isaías, Luz, si estoy empecinado en esto, pero no me parece normal que desde hace al menos un par de semanas o más, desde que se empezó a intuir que la justicia podía evitar el aplazamiento de elecciones que el gobierno catalán propuso, bueno, el gobierno y otros partidos, o sea, mayoría del Parlamento, pero y que la justicia ha tumbado, ese discurso de que hay quien pone por delante el interés político por delante de las vidas. No sé, ya digo, igual es manía mía, pero a mí me parece que es lo último, además, que necesitamos en esta pandemia, sinceramente. Absolutamente lo último. Primero, decidme que estoy encantado de estar en la ventana cuando no me toca tomar el café. ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Que no estábamos en Madrid, Oh, pero justo ha coincidido, sí. Y digo, venga, pues mucho, vamos. Mucho. Y hoy me toca compartir el café con Luz, que bueno, siempre la escucho, pero no estamos juntos nunca. Así hacía años que no nos veíamos. Exactamente. Pero, bueno, lo que decías, ¿no? Es decir, yo creo que, vamos a ver, lo peor que le puede venir a esta epidemia es que haya incertidumbre, que haya indefinición, que no se tomen medidas claras. Esto es lo que hace que el virus avance. Los jueces se pueden equivocar o acertar. Evidentemente, en las medidas que han tomado hay unas razones jurídicas y hay unas razones, pues, de ámbito de elecciones, que además se han cometido errores en la convocatoria de esas elecciones. Evidentes. Pero no nos metamos en eso, vayamos al virus. Lo que no se puede convivir es con alguien que te está diciendo no sé si habrá elecciones, si habrá campaña, si no habrá campaña. Oiga, si hay campaña, con las máximas medidas de seguridad. Si hay elecciones, con las máximas medidas de seguridad. Tenemos que hacer toda una serie de cosas porque la incertidumbre hace que el virus vaya más rápido y su viaje sea más largo. Os voy a comentar una anécdota que quizás a los oyentes no lo sé, les parecerá muy personal. A mi hijo, primera elección en su vida le ha tocado ser presidente de mesa. Anda. Primera elección. Y me decía, ¿pero qué hago cuando vengan los contagiados? Digo, bueno, te pondrán un EPI, pero tu responsabilidad es estar ahí. A mí lo que me parece es que los contagiados no deberían ir a votar. Claro, punto. Claro. Punto. Y no quiero espero que más o menos sociológicamente vaya en la misma proporción que los votos. Claro. Pero desde salud pública no se puede. Pero no hay la posibilidad de hacer urnas itinerantes, además. Hay muchas posibilidades y hay posibilidades incluso de coger el registro de toda esta gente, claro, y hacerlo digitalmente. En fin, hay muchísimas cosas. La incertidumbre no va bien para el virus y es mucho peor que si los jueces deciden A, B o C. Hay muchas cosas que pasan por la voluntad, ¿no? En lugar de gastar energías en ese tipo de proclamas que yo imagino, Carlas, que a ti lo que te extraña es que no le extraña a la mayoría lo que a ti te extraña, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a recibir, a escuchar según qué tipo de mensajes, no pasa nada y entonces los que lanzan ese tipo de mensajes apoyados en la conspiranoia, mañana elevan la apuesta a eso y 2 huevos duros más y así hasta el infinito. De todas formas, podríamos elevar también un poquito el tiro, ¿no? y plantearnos si en el año 21 del siglo XXI todavía tenemos que ir a una urna a votar, claro, y no se establecen otro tipo de mecanismos. Si vamos aprendiendo a base de tropiezos, pues yo creo que de la pandemia ya nos ha hecho tropezar en 3 elecciones autonómicas y a lo mejor para el futuro habría que plantearse también la modernización, ¿no? Si podemos hacer tantas cosas a través de nuestro ordenador, no sé muy bien por qué no podemos ejercer el derecho al voto. De todas formas, esta música ordenador, que ahora mismo nos atruena, porque bueno, es la última convocatoria electoral, además es especialmente caliente con el tema de Cataluña, los presos, etcétera. Pero esta música a mí me suena. Es que no hace un año todavía, porque no hace un año de la pandemia y del confinamiento estuvieron las elecciones gallegas y las vascas. Y también sonaba esta música, ¿no? De primero las vidas, primero el virus. Y es verdad que en aquella ocasión también se hablaba, yo debo ser muy buenista, porque yo no me cabía en la cabeza que se pudiera pensar en una estrategia electoral basada en que pudieran o no realizarse elecciones en tiempos de pandemia, pero los de alrededor, tertulianos de otras de otros medios, lo daban como natural y a mí no me sonaba lo que hablabas antes de vidas por votos. Es que yo creo que hemos envilecido de tal manera el lenguaje que lo dicen así, y lo hemos banalizado de tal manera que solamente queda una escalada que nos lleva absolutamente a la deshumanización
de la vida pública y de la privada a este paso. Tú sigues insistiendo en que lo de la vacunación al 70% en verano es una quimera. Si queréis hacemos números, me pongo aquí en plan Javier y hacemos números, ¿no? Pero vamos a ver, hay varios problemas. El primero es el número de dosis, es decir, no tenemos dosis para todo el mundo, para todo el tiempo en este primer año. Si quisiéramos vacunar al 70% de la población adulta, que ahora ya hemos introducido el concepto adulto, antes se decía 70% de la población, 70 adulta, es decir, quitamos los 7, 8 millones de niños de menores de 18 años, estamos en una población española de 41 millones, 40 millones, pongamos 40 millones, 80 millones de dosis. 80 millones de dosis quiere decir que para vacunarlos en verano tenemos que dar 2,5 millones de dosis a la semana. Es decir, ¿de dónde vienen? Esta es la primera pregunta. ¿Quién las da? La segunda pregunta. ¿Cómo lo haremos? Tercera pregunta. Luego yo digo, seamos prudentes. Otra cosa es... Ahora tenemos la vacuna rusa. Ahora tenemos la vacuna rusa, todavía no la tenemos. Pero la tendremos. ¿Podremos utilizarla en España, en la Unión Europea? Yo creo que... Ya va venciendo las reticencias. ¿Os acordáis al principio? La hija de Putin se ha puesto la vacuna. Bromas, memes. Bueno, aún ya sí. 92% de eficacia no está mal, ¿eh? No está nada mal. Lo que han publicado en el Lancet ahora son estudios de fase 3, que es los que nos quedaba por conocer. Están dando una eficacia del 92% en contagio, es decir, y del 100% en desarrollo de la enfermedad. En ensayo clínico, luego tenemos que probarlo en vida real, pero eso mismo le pasa a la de Pfizer, le pasa a la de Moderna, etcétera. A ver, la de Rusia. Vamos a ir por partes. 20.000 personas en este ensayo, ¿eh? 20.000 personas, sí. Esto es lo que es más o menos un ensayo de fase 3 de vacuna. Ahora pasa, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Israel, yo siempre les digo, Israel está haciendo un fase 4, es decir, está haciendo una fase clínica sobre 10 millones de habitantes. Y esto a las compañías les sirve de mucho, porque es el ensayo real. Es lo que te va a dar realmente mucho más precisión y detalle, cuánto dura, cuánto tiempo, en fin, todas estas cosas. La vacuna rusa, y lo hemos dicho aquí, o sea que no cambiamos nada. Los laboratorios que fabrican vacunas en Rusia son buenos. Luego esto no puede generar dudas. Son buenos, Gamaleya lo conocemos, sabemos que fabrica otro tipo de vacunas, sabemos que lo hacen bien. Los ensayos de fase 1 dieron una seguridad exactamente igual, con la misma sintomatología que Pfizer y Moderna. Lo que pasa es que retrasaron mucho los estudios de eficacia. ¿Y qué pasó? Que quien anunció los estudios de eficacia fue Putin. ¿Cuánto nos fiamos de Putin? El portavoz. Pero un momento, quien anunció los estudios de eficacia de Pfizer fue el director de comunicación de Pfizer, del que nos fiamos un poquito más, pero no mucho más, a nivel científico. En una rueda de prensa, además, comprando acciones de la compañía, en fin, yo creo que digamos que la política de comunicación, en este caso, de los hallazgos científicos, no ha sido la mejor para la confianza. Dejadme que explique una cosa, porque la gente me pregunta muchas veces, oye, ¿pero qué significa una publicación científica con una no científica? Pues mira, fundamental. Una publicación científica lo primero que hace es entregar tus resultados a un grupo de expertos que ponen todas las preguntas difíciles y que como no las respondas, tienes que volver al ensayo. Es decir, tienes que volver atrás para demostrar esto que te están pidiendo. Eso es una publicación científica. Entonces, cuando el Lancet ya publica los resultados de la rusa es una vacuna pues que podríamos dar. Ahora bien, capacidad de producción de la vacuna rusa pues no va a ser enorme. O sea, no nos va a solucionar. Aquí la estamos vendiendo como si nos fuera a solucionar el gran problema que tenemos de dosis. Es que el número de dosis que podemos dar durante este año va a ser 1/3 de la humanidad. Luego nos lo distribuiremos mejor los ricos que los pobres y nos pasará lo que nos pasa, que es que en ese mundo donde no hay vacunas se van a generar resistencias, se van a generar una serie de problemas por los cuales tendremos que mantener las fronteras cerradas. Pero es igual, pongamos los 70%. Yo te diría, no soy un gurú, pero diría el 70% de población es factible que lo consigamos si todo va perfecto al final de año. A final de año. Déjame que te pregunte una cosa, que sí que te tienes que marchar porque si no perderás el AVE. Solo una cosa a título de percepción tuya como persona que trabaja en salud, que está en la ciencia y tal. Vuelve a tomar forma en las últimas horas el debate, el eslogan de ¿y si podemos salvar la Semana Santa? Se dice en voz más baja que dice en voz más baja, pero se ha dicho. Se dice y se sugiere. Para alguien como tú, así muy rápido, ventílalo muy rápido. Me falla el cálculo de cuándo es la Semana Santa, que no lo sé, no sé si en marzo, abril, justo. Tendremos vacunados a población por encima de 75 años, tendremos vacunados a una parte del personal de riesgo sanitario, no tendremos vacunados a la mayoría de gente a riesgo en transporte público, en supermercados. Luego tendremos que seguir manteniendo las mismas medidas. O sea, ¿toca hablar de esto otra vez ahora? No, toca hablar de la experiencia que hemos tenido. Si hubiéramos cerrado mucho más la Navidad, estaríamos mucho mejor ahora.
estaríamos bastante mejor ahora. Rafa Vila San Juan, un abrazo muy grande, amigo, y gracias como siempre. Hasta la próxima.